Lo que ha sucedido hoy en Oak Island no se parece a nada que el equipo haya experimentado jamás. Tras años de excavaciones, perforaciones y callejones sin salida ninguno de ellos, imaginaba que una cámara oculta se revelaría directamente bajo el mismo suelo conocido. Los escáneres de la mañana no mostraron nada inusual, solo capas de suelo, lecturas normales, los mismos patrones que habían visto miles de veces. Pero por la tarde, todo cambió. Los escáneres se iluminaron de repente con un pico metálico tan intenso que todos los expertos de la tienda dejaron de respirar por un momento. Al principio la tripulación supuso que se trataba de una antigua cavidad, tal vez otra cavidad natural en la Tierra, pero entonces llegó el sonido, un inconfundible golpe hueco a 65 pies de profundidad, lo bastante agudo como para resonar a través de las barras de perforación. Fue el tipo de sonido que solo se produce cuando algo pesado se asienta detrás de una barrera sellada. La primera lectura interna golpeó como una onda expansiva. La temperatura en la punta de la sonda bajó 4 grados en cuestión de segundos, el tipo de frío repentino que solo se produce cuando el aire queda atrapado en un espacio cerrado durante siglos. El medidor de humedad lo confirmó, el aire del interior no circulaba en absoluto. No se había tocado en siglos. Todos los expertos guardaron silencio. La expresión de Rick cambió al instante mientras que Marty soltó: «Chicos, esto no es natural». El escáner de la pared reforzó la sospecha. En la pantalla aparecía un contorno rectangular perfecto, cada borde antinaturalmente limpio. La naturaleza nunca podría esculpir una simetría así. Peor aún, un denso eco resonaba desde el centro de la cámara, la misma firma que solo aparece cuando en su interior se oculta una única gran masa metálica maciza. Aunque la cámara aún no se ha abierto, los datos: densidad 7,9x, descenso de la humedad del 14%, lecturas de energía casi duplicadas, sugieren que debajo hay algo enorme, antiguo e inimaginablemente valioso. Y si los expertos están en lo cierto, toda la historia de Oak Island está a punto de reescribirse. Y sí, si no estás suscrito te perderás absolutamente lo que viene a continuación. La revelación que se avecina es lo suficientemente grande como para sacudir todo Internet. Cuando el equipo activó por primera vez el radar de penetración terrestre en ese punto exacto, nadie predijo con qué violencia cambiarían las lecturas. Las imágenes de la mañana parecían normales. Pero por la tarde, una vez que el escáner alcanzó la profundidad de 65 pies, la pantalla mostró de repente una extraña forma hueca. Al principio el equipo pensó que se trataba de un fallo, pero a medida que el software refinaba los datos, la geometría se afinaba. Rick se quedó mirando la pantalla y exclamó: «No puede ser. La naturaleza no hace formas así». La cavidad mostrada era un rectángulo impecable, 4 paredes rectas, esquinas afiladas y un centro perfectamente liso. Las formaciones naturales son siempre irregulares, desiguales, redondeadas por la erosión. Pero esta estructura parecía hecha a mano. Marty pasó inmediatamente un filtro de inteligencia artificial por los datos y solo confirmó lo imposible: un espaciado perfectamente uniforme a lo largo de cada lado. Alguien había construido una habitación allí abajo mucho antes de que existieran las herramientas modernas. Los corazones empezaron a acelerarse. Ni una sola vez en décadas Oak Island había revelado una cámara hecha por el hombre tan clara o tan profunda. Pero entonces se produjo una sorpresa aún mayor: el mapa de densidad alrededor de la cámara mostraba una gruesa capa de tierra muy compactada que recubría las paredes. Ese tipo de refuerzo solo aparece en antiguas estructuras selladas construidas deliberadamente para proteger lo que hay dentro. Rick dijo en voz baja: «Chicos, esta es la señal más clara que hemos tenido nunca de que hay algo real ahí abajo». Las dimensiones de la cámara vinieron a continuación: unos 3 metros de largo, 9 de ancho. La lectura del suelo parecía extrañamente plana, como si estuviera diseñada para soportar peso. Pero el detalle que dejó helado a todo el equipo fue la firma del eco en el corazón de la cámara, una señal distinta, con diferentes matices, que marcaba un único objeto pesado colocado deliberadamente en el centro. Todos los expertos coincidieron al instante:
Esto se construyó con intención. Alguien quería ocultar esta habitación. El misterio de Oak Island había pasado oficialmente de la especulación a la realidad. Cuando el equipo llegó a la pared exterior de la cavidad, se produjo la primera descarga de la sonda de temperatura. Al perforar una fina capa del revestimiento de la cámara, una repentina ráfaga de aire helado se disparó hacia arriba. El sensor de la cámara de perforación emitió un pitido urgente, mientras la temperatura del monitor caía en picado 4 grados centígrados. No se trataba de un enfriamiento subterráneo natural. Las ráfagas repentinas de frío solo se producen en espacios sellados, en los que el aire ha estado atrapado durante cientos, a veces miles, de años. Rick no necesitó pensar. Dijo, si está tan frío nadie lo ha abierto en mucho tiempo. En el interior de la cavidad, la humedad se situaba en un sorprendente 14%. El aire no estaba húmedo sino viciado aire, que había permanecido quieto durante tanto tiempo que su humedad se había desvanecido lentamente con el paso de los siglos. La tripulación intercambió miradas silenciosas. Eran los mismos marcadores que se encontraban en antiguas cámaras funerarias, bóvedas selladas y criptas intactas. Nadie se atrevió a formular la pregunta que se formaba en la mente de todos. ¿Cuántos años tiene esta habitación? Tanto la temperatura como la humedad confirmaron que esta cavidad no era solo una cavidad hueca, era una cámara sellada hecha por el hombre, preservada por el tiempo. Incluso los expertos más avezados se quedaron atónitos. Oak Island nunca había mostrado unas firmas de aire sellado tan perfectas, pero nada de eso se comparó con lo que vino después. El equipo utilizó un dispositivo de pulsos sónicos para analizar el interior de la cámara, enviando ondas sonoras a través de la cavidad para detectar objetos sólidos. En el momento en que el primer pulso golpeó el centro, la pantalla estalló con un fuerte pico de densidad, la respuesta exacta que se produce cuando debajo hay una masa concentrada de metal. El técnico comprobó la lectura de la densidad del eco 7,9x. Ese valor es imposible para la roca natural o la chatarra metálica suelta. Solo un objeto metálico sólido, pesado y compacto produce esa firma. Repitieron la prueba. El mismo resultado. Otra vez. El mismo resultado. Había algo grande y metálico descansando en el centro de aquella antigua sala. La respiración de la tripulación se aceleró. Patrones de eco como este se habían encontrado antes. Siempre dentro de cofres sellados o cajas de reliquias con cientos de años de antigüedad. Rick susurró. Chicos, esto no es una cámara vacía. Hay algo dentro. Marty se quedó mirando la pantalla sin habla, incapaz siquiera de adivinar qué podía pesar tanto a esa profundidad. La lectura de densidad de 7,9x sorprendió a todos los expertos. La piedra natural tiene una media de 2,5 a 3,1 ox e incluso los metales típicos varían mucho. Pero esta lectura era increíblemente concentrada. Lo que hubiera allí abajo era sólido, antiguo e intencionado. El equipo técnico explicó que esta señal solo se produce cuando en el interior hay un gran objeto metálico de una sola pieza inalterado durante siglos. Ahora la única pregunta era, ¿se trata de la gran tapa de un antiguo cofre, de un viejo alijo de armas, o de algo más? Otra característica llamativa de las ondas sonoras procedentes del interior de la cámara era el eco claro y nítido que sugería que el objeto tenía una superficie lisa. Si el objeto fuera piedra en bruto, las ondas habrían sido irregulares, pero aquí el patrón era cristalino. La tripulación estaba ahora completamente convencida de que debajo había algo de gran valor y bien conservado, no un objeto cualquiera. El suspense se había hecho tan intenso que nadie podía ocultar su excitación. El descenso de la temperatura, la caída de la humedad y el eco de alta densidad, los tres demostraban que esta estructura oculta, bajo Oak Island, podía ser el mayor y más especial descubrimiento jamás realizado. Debajo había una antigua cámara sellada, y en su centro un enorme objeto metálico había permanecido oculto durante siglos.
Ahora el mundo entero esperaba saber qué había en esa sala y quién la había construido con una ingeniería tan perfecta. Cuando el equipo comenzó la primera prueba de microtaladro en la pared exterior de la cavidad, los rostros de todos se llenaron de tensión. El escáner ya había indicado que la pared era inusualmente gruesa, por lo que el proceso de perforación tuvo que llevarse a cabo con extrema precaución. En cuanto la broca penetró unos milímetros, la máquina produjo de repente una extraña vibración, como si un espacio hueco separado en el interior estuviera siendo arrastrado en su dirección. La tripulación observó la pantalla con miedo porque la vibración indica que hay un vacío detrás de la capa. El taladro apenas había penetrado 1 centímetro cuando una potente ráfaga de aire frío surgió de repente de la parte inferior. Los sensores hicieron sonar inmediatamente la alarma y la temperatura descendió aún más. El aire estaba tan frío que parecía como si la habitación hubiera permanecido cerrada durante siglos, sin ser tocada ni perturbada. Este tipo de aire helado solo se encuentra en cámaras selladas que las civilizaciones antiguas mantenían cerradas durante largos periodos de tiempo. Rick dio un paso atrás y dijo en voz baja: «Chicos, este aire aún no ha sido liberado al mundo». Junto con el aire surgió una fina niebla polvorienta mezclada con viejas partículas orgánicas. La textura del polvo no era como la de la tierra normal, sino que parecía proceder de algún objeto de madera o tela muy antiguo. Los expertos explicaron que este polvo se forma por la lenta descomposición de los materiales dentro de una cámara sellada, y su liberación indicaba claramente que la sala de abajo había permanecido intacta durante siglos. La adrenalina de la tripulación se disparó y todos lucharon por mantenerse firmes. Esta firma de aire escapando del microtaladro fue una prueba científica completa de que el espacio de abajo no era una cueva natural, sino una habitación sellada hecha por el hombre. La naturaleza nunca deja bolsas tan estables, frías y huecas. Este mismo patrón de aire atrapado durante siglos se encuentra en tumbas egipcias, bóvedas templarias y cámaras de almacenamiento medievales. Marty dijo que probablemente nunca antes se había producido en Oak Island un momento como este en el que la ciencia y la historia confirman simultáneamente que debajo yace algo muy antiguo y con un propósito. Ahora vamos a dar la mayor parte cinemática del punto 6, cuando terminó la prueba del microtaladro, el equipo empezó a analizar la muestra de material de la pared. Lo primero que surgió de la muestra fue la capa exterior de arcilla, pero no era arcilla ordinaria. Se trataba de un tipo especial de arcilla comprimida que los antiguos constructores utilizaban para sellar a prueba de fugas. Este tipo de arcilla se encuentra a menudo en estructuras cuyo interior debía ser completamente hermético para evitar que los objetos se dañaran. El material hallado bajo la capa exterior de arcilla conmocionó aún más a los expertos. Había una capa de bloques de piedra perfectamente tallados. El corte de la piedra era tan liso que se veía claramente que no había sido cortado a mano sino con una herramienta antigua extremadamente afilada. Las piedras medievales normales son ásperas y desiguales, pero aquí la superficie era perfectamente plana y pulida. Esto significa que quienes diseñaron esta cámara no eran aldeanos corrientes, sino constructores altamente cualificados con avanzados conocimientos de cantería. Esta combinación de arcilla y piedra es extremadamente rara. Esta técnica de 2 capas solo se utilizaba en cámaras especiales donde se guardaban objetos importantes o sagrados. La arcilla controla la humedad y la piedra proporciona resistencia estructural. Ambos crean un sistema de conservación perfecto. Esto explica por qué el aire del interior permanece tan fresco y helado. Marty ha dicho que no se trata de un pozo al azar, se trata de una bóveda de ingeniería. También se encontraron marcas microscópicas de herramientas en la capa de bloques de piedra, lo que indica que la obra tiene al menos varios cientos de años. La dirección y el espaciado de las marcas de herramientas llevaron a los expertos a pensar que la obra no se hizo manualmente, sino con alguna técnica avanzada. Esto sugiere que los que construyeron la cámara no eran gente corriente, sino constructores entrenados de un grupo organizado templarios exploradores primitivos u otros antiguos marinos. El grosor de las capas de arcilla y piedra también sugiere diferentes propósitos. La capa de arcilla
Tenía unos 20 centímetros de grosor perfecta para una barrera contra la humedad. La capa de piedra tenía unos 14 centímetros de grosor para proteger la cámara inferior de cualquier derrumbe externo. Esta inteligencia estructural rara vez es utilizada incluso por los ingenieros modernos. La tripulación solo se preguntaba una cosa: si el muro es tan avanzado, ¿qué debe de ser tan importante en su interior como para merecer tanta protección? Mientras el aire frío de los microtaladros se asentaba lentamente, el lugar quedó de repente completamente en silencio durante unos segundos. Las lecturas de cavidad en la pantalla del escáner parpadearon repetidamente. Rick se quedó de pie mirando el muro como si un viejo recuerdo hubiera pasado por su mente. Le tembló un poco la voz y dijo en voz muy baja: «Chicos, esto podría ser». La tripulación se volvió hacia él porque Rick solo habla así cuando siente de verdad que hay algo ahí abajo que podría cambiar la historia de Oak Island. Marty se acercó a ellos, pero en su cara había una clara sensación de conmoción. Siempre está tranquilo, pero esta vez su expresión contenía tanto excitación como miedo. Sus ojos estaban pegados directamente al escáner como si no pudiera creer lo perfectas que podían ser las lecturas. Pasó un momento de silencio entre los dos hermanos, un momento en el que solo se oía el sonido de la respiración. Este fue el momento en que toda la tripulación se dio cuenta de que estaban muy cerca de algo grande. La voz temblorosa de Rick no se debía solo a la excitación. Habían pasado por todas las señales, todas las anomalías y todas las falsas esperanzas en Oak Island durante los últimos 20 años. Ellos mismos han visto pistas que resultaron ser nada. Pero esta vez su reacción fue que las lecturas eran diferentes, el mismo patrón encontrado en bóvedas selladas históricas. Rick le dijo a Marty: «¿Qué hay ahí abajo?» «No puede ser natural». Marty asintió lentamente sin decir una palabra. Ahora era el momento de la prueba más peligrosa, el mapeo de grupos metálicos. El técnico puso en marcha la unidad de impulsos sónicos y envió ondas de alta frecuencia a la cámara. Al principio apareció un gran punto de masa en la pantalla, pero en cuestión de segundos aparecieron varios picos más pequeños. Los ojos de la tripulación se abrieron de par en par. Esto ocurre en las exploraciones solo cuando no hay un solo objeto dentro de la cavidad, sino varios objetos pesados. El mapeo de ecos mostró que la firma de cada objeto era distinta. El primer punto de masa era el más grande. Su señal era la misma que la de un cofre metálico macizo o una gran tapa. Pero justo a su lado aparecieron ecos de dos objetos cilíndricos, cuyas longitudes sugerían que parecían herramientas o armas antiguas. El pico más sorprendente procedía de un objeto esférico, un eco circular casi perfecto en el centro de la cámara. Tales ecos son muy raros, ya que los objetos metálicos perfectamente redondos suelen encontrarse en objetos sagrados o ceremoniales. Al ver la intensidad de los ecos, el equipo técnico determinó que estos objetos estaban colocados a poca distancia unos de otros, lo que significa que habían sido dispuestos con una planificación cuidadosa. La naturaleza aleatoria o el derrumbe del suelo no producirían objetos con un patrón tan organizado. Las caras de la tripulación mostraban a la vez temor y excitación porque tales agrupaciones se encuentran a menudo en antiguos sistemas de almacenamiento donde se guardan juntos muchos objetos importantes. Marty dijo en voz baja: «Rick, esto no es solo un cofre. Aquí hay todo un conjunto». Rick no podía hablar. Se limitó a señalar la pantalla y decir: «Llevo 30 años buscando señales como esta. Y hoy por primera vez estas lecturas son perfectas». Se le quebró la voz. Esto no era solo arqueología. Era un momento más cerca de cumplir el sueño de su vida. La confirmación final del cúmulo metálico llegó cuando el escáner detectó armónicos de alta densidad, las firmas que se crean cuando los metales han permanecido en una posición perfectamente estable durante siglos. El significado estaba claro: lo que hubiera dentro era antiguo, pesado y con una protección diseñada a propósito. El misterio de Oak Island ya no era solo un enigma. Ahora apuntaba a una bóveda que podría mantener unidos siglos de historia. En cuanto se confirmaron las lecturas de los cúmulos metálicos, el ambiente cambió por completo. El equipo de producción seguía conmocionado cuando dos todoterrenos negros se detuvieron lentamente a la vista. Salieron 3 funcionarios.
Ninguno de ellos llevaba uniforme, pero su tono y su lenguaje corporal indicaban claramente que la situación se había vuelto grave. Sin perder tiempo, ordenaron al jefe del equipo que apagara las cámaras de inmediato. Era la primera vez que los funcionarios ordenaban apagar una cámara en la excavación de Oak Island, y eso dejaba claro que dentro podía haber algo de gran valor o sensible. El equipo de producción protestó un poco, pero los funcionarios se limitaron a decir que no se realizarían más perforaciones ni exploraciones hasta que se verificara toda la documentación. Sacaron unos papeles sellados pero con los detalles completamente ennegrecidos. La tripulación intercambió miradas. Marty le susurró a Rick si solo era un artefacto. ¿Por qué tanto secretismo? Sin ninguna explicación, los funcionarios sellaron temporalmente todos los informes y notas del escáner. Un extraño silencio se apoderó del lugar como si todos comprendieran que el asunto había trascendido la arqueología. Rick y Marty fueron llamados a una carpa lateral donde tuvo lugar una reunión secreta de 15 minutos a la que el resto del equipo no tuvo acceso. La gente que estaba fuera solo podía adivinarlo por sus expresiones. Cuando Rick emergió, su rostro estaba claramente preocupado y Marty estaba inusualmente callado. La tripulación preguntó qué había pasado, pero simplemente se les dijo que ahora tendríamos que dejar de seguir excavando. Los corazones de todos se hundieron, pues este era el momento en que la historia parecía literalmente al alcance de la mano. Ahora viene el punto 10, la geometría de la cámara de coma, que hizo el caso aún más significativo. Cuando el equipo vio una copia de los informes sellados después de que los funcionarios se fueran, el modelo de la geometría de la cámara asombró a todos. La cámara era un rectángulo perfecto. La longitud, la anchura, los ángulos de las esquinas, todo estaba diseñado con precisión. La naturaleza nunca crea una geometría tan recta y perfectamente alineada. El modelo de IA mostraba claramente que la cámara no se excavó sin más, sino que se construyó con una planificación arquitectónica adecuada. El detalle más chocante fue el sistema de cerraduras de piedra. En las paredes interiores de la cámara se veían pequeñas ranuras que parecían formar parte de un antiguo mecanismo de cierre. Se trata del mismo tipo utilizado en antiguas bóvedas, salas del tesoro medievales o cámaras de almacenamiento sagrado. No se trataba de un corte de piedra ordinario, sino de un claro ejemplo de ingeniería antigua avanzada en la que los constructores no solo construyeron el muro, sino que también diseñaron patrones de cierre mecánico para protegerlo. El sistema de cierre de piedra mostraba 3 niveles de profundidad diferentes, lo que llevó a los expertos a especular que la cámara probablemente estaba sellada con seguridad multicapa. La capa exterior era un sello de arcilla, la interior un cierre de piedra, y dentro de esta quizá una barra de cierre mecánico, todo lo cual permanece intacto. Marty señaló la pantalla y dijo: «Mira, estas ranuras no son líneas rectas. Están en un patrón entrelazado. Alguien hizo todo lo posible para que fuera a prueba de apertura». El suelo dentro de la cámara también era inusual, completamente plano como una plataforma. Los suelos planos rara vez se forman de forma natural, sobre todo en cavidades subterráneas. Esto significaba que la habitación había sido tallada alisada y luego utilizada para algún fin. Rick dijo en voz baja: «Solo hace falta tanto esfuerzo si dentro hay algo de valor incalculable». La geometría perfecta, las cerraduras de piedra diseñadas y la repentina orden de alto de los funcionarios. Todo esto gritaba una cosa: algo muy grande, muy raro, y tal vez muy secreto, se escondía dentro de esta cámara. El equipo de Oak Island no solo estaba haciendo un descubrimiento, estaban a las puertas de un secreto que nadie se había atrevido a abrir en siglos. La inmediata orden de alto emitida por los funcionarios durante el día había sacudido a todo el equipo, pero la curiosidad era tan grande que la tripulación no pudo contenerse. Alrededor de las 11 de la noche, cuando en el lugar solo ardían lámparas de seguridad con poca luz, Rick y Marty llamaron en voz baja a miembros del equipo de confianza. No encendieron las cámaras de producción, solo 2 pequeñas linternas y un micrófono portátil. Rick dijo en voz baja: «Solo haremos una pequeña prueba, no se lo digáis a nadie». El aire era fresco, todo el lugar estaba inquietantemente silencioso, y a cada paso parecía como si la propia oscuridad ocultara cosas. En cuanto empezó la excavación, el ambiente cambió por completo.
Incluso el color de la tierra parecía distinto en la penumbra, y cada vez que la pala tocaba el suelo, se oía un eco sordo. Marty estaba a punto de hablar cuando de repente las herramientas golpearon algo con fuerza. Toda la tripulación se quedó helada. El estruendo metálico fue tan claro que nadie necesitó volver a escuchar. No era el sonido de la piedra o la madera, era el timbre profundo y pesado del metal puro. La tripulación dejó de excavar de inmediato. Tras un momento de silencio, una ligera fuga de polvo surgió de abajo como si el aire del interior de una cámara buscara una salida. Uno de los tripulantes susurró: «Hemos tocado algo dentro y no era normal». Rick hizo una señal para que nadie siguiera adelante. Se quitó los guantes, se agachó y examinó la zona con una linterna. Una fina línea metálica brillaba en la superficie del suelo tan perfecta y recta que claramente no era un elemento natural. La voz de Rick bajó. «Esto es real. Esta cosa no salió del suelo. Alguien colocó algo aquí». La excavación nocturna solo duró 5 minutos, pero esos 5 minutos transformaron por completo la confianza del equipo. Ahora sabían que debajo no solo había una cámara hueca, sino que contenía verdaderos objetos metálicos. Ahora era el momento de dar el paso más arriesgado, pero también el más revelador. Imágenes de la cámara endoscópica. El equipo decidió introducir un fino endoscopio en el microagujero en la oscuridad para echar un primer vistazo al interior sin dañar la estructura. A medida que la cámara descendía, aparecían borrosas partículas de polvo flotando en la pantalla. Unos metros más adentro, la imagen empezó a aclararse, y la respiración de la tripulación se detuvo. Vieron por primera vez 3 formas distintas dentro de la cámara. Primero apareció una gran caja rectangular, su superficie metálica pero erosionada, como si no la hubieran tocado en siglos. Sus bordes eran afilados, sus esquinas perfectamente simétricas. Parecía un cofre o una caja de almacenaje. Justo a su lado había un largo objeto cilíndrico, casi como una vara antigua, un bastón o algún objeto simbólico. Su reflejo era distinto al de la caja, lo que significaba que los 2 metales eran de distinta composición, pero lo más chocante era la tercera forma, un objeto esférico casi perfecto. Un objeto redondo así es imposible de crear sin una artesanía avanzada. Su reflejo era ligeramente más brillante, como si estuviera hecho de un metal raro o de gran pureza. La tripulación se quedó mirando la pantalla. 3 formas, 3 metales, 3 historias diferentes. Y todas ellas habían permanecido intactas durante siglos en la cámara sellada de Oak Island. No había ningún movimiento en la grabación, ningún derrumbe. Los objetos estaban en posiciones perfectamente estables, lo que indicaba claramente que alguien los había colocado cuidadosamente. Rick dijo sin aliento: «No son objetos de foso al azar, alguien los colocó aquí deliberadamente». Susurró Marty acercando el zoom a la pantalla: «Si estos 3 objetos están aquí, la historia que hay detrás de ellos sacudirá al mundo entero». La excavación nocturna y las imágenes del endoscopio lo cambiaron todo. Ahora el misterio de Oak Island ya no era solo una teoría, sino una prueba visual documentada. Y el equipo sabía que esta noticia no debía salir hasta la mañana siguiente. Cuando todo el equipo analizó las imágenes del endoscopio, la mayor sorpresa se la llevó el modelo de profundidad AI-3D. El modelo escaneó los límites de la cavidad y creó un mapa subterráneo completo, y en ese mapa por primera vez apareció una extraña zona de sombra más profunda. Esta región oscura estaba directamente detrás de la cámara exterior, como si existiera otra habitación. Rick señaló la pantalla con el dedo y dijo: «Mira, no es plana, se extiende hacia adelante». La IA confirmó que la cámara exterior era solo la entrada, la verdadera estructura se ocultaba tras ella. Cuando el modelo mostró las capas de profundidad en diferentes colores, quedó claro que la cámara exterior tenía unos 9 pies de ancho, pero tras ella un estrecho pasadizo conducía hacia abajo. Este pasadizo no formaba parte de una cueva natural, su forma era muy uniforme y lisa. Parecía como si alguien hubiera construido deliberadamente una bóveda exterior y escondido una habitación secreta detrás de ella. La tripulación se quedó completamente en silencio. Marty dijo en voz baja: «Así que eso significa que lo real no está en esta cámara, es solo una puerta». La teoría de las cámaras múltiples se estaba demostrando prácticamente por primera vez en Oak Island. Ahora era el momento de abrir la esclusa de piedra exterior.
Utilizando una técnica de presión lenta, la tripulación comenzó a liberar las ranuras de cierre de la pared lateral de la cámara. Al aflojarse la última ranura, sonó un débil crujido. La superficie de la puerta empezó a temblar y a caer polvo de piedra. Rick jadeó cuando la linterna iluminó la grieta. Detrás de la pared se veían tallas que brillaban tenuemente. No eran marcas normales, las tallas eran de estilo medieval como las de los antiguos templarios o los primeros exploradores. El polvo de piedra se arremolinaba en el aire, y las líneas de las tallas emitían un tenue resplandor como si hubieran sido trazadas con algún metal sagrado. Los patrones eran tan perfectos que estaba claro que formaban parte de un sistema de almacenamiento, no de un diseño decorativo. Los símbolos eran triángulos, círculos y formas parecidas a cruces, utilizadas a menudo en los antiguos códigos de sellado. A Crew se le pusieron los pelos de punta. Rick dijo en voz baja: «Esto no podía ser accidental. Todo este sistema estaba diseñado para ocultar algo importante». Empujando la puerta un poco más, un pequeño espacio hueco se abrió detrás de ella. Este no era el final de la cámara exterior. Abajo se veía un pozo sorprendentemente recto. Las paredes del pozo eran lisas como si alguien las hubiera tallado a mano. Cuando la linterna alumbró hacia abajo, la sombra se hizo profunda tanto que el fondo era invisible. Los instrumentos de la tripulación registraron inmediatamente nuevas lecturas, y ese fue el momento que conmocionó a todos. El dispositivo de impulsos sónicos detectó un pico de eco metálico muy alto procedente del fondo del pozo. Este pico era más agudo y pesado que los ecos de la cámara exterior. Esto significaba que debajo había un objeto metálico más grande que la bóveda exterior. La intensidad de la lectura, en pocas palabras, gritaba: el verdadero tesoro está escondido debajo. La cámara exterior no es más que su guardián. Rick iluminó con la linterna las oscuras profundidades del pozo y susurró: «Si esto era solo la entrada, ¿qué hay dentro?». La respiración de la tripulación se entrecortó. Pruebas de varias cámaras, símbolos brillantes y un profundo pico metálico. Los tres confirmaron que el mayor secreto de Oak Island estaba aún por revelar. Y ahora el gran gancho de suspense del vídeo estaba listo. Lo que estaba a punto de revelarse en el siguiente paso probablemente cambiaría el curso de la historia de Oak Island. Al espectador solo le quedaría una pregunta: ¿qué hay debajo?